la venta de los materiales. Le pedí a Gil que contactara con Beno cuando volviera al templo, y él llevó una carta a la compañía Gilberta al día siguiente. Parecía que Beno no tenía tanto trabajo en el invierno, así que recibí una respuesta inmediata diciendo que estaría listo para reunirse conmigo esa misma tarde. En ese caso, prepararé los aposentos de la directora del orfanato para su visita. Por favor, informe a Luz de esto. Como desees, respondió Gil. Luz había traído su respuesta después de almorzar allí, y a la quinta campanada, la compañía Gilberta llegó. Beno, Mark y Luz estaban todos presentes. Nos dirigimos directamente a mi habitación oculta, en cuyo momento salté sobre Luz, que apenas lo había visto durante el invierno. Entonces, mientras mis baterías internas se recargaban, le mencioné a Beno que quería que vendiera mis materiales de enseñanza en el castillo. Lo siento, ¿qué? ¿Quieres venderlos en el castillo? Espera un momento. Pero no tenemos un momento libre. Tienen que salir a la venta lo antes posible. Deja de hablar tan literalmente. Lo que iba a decir es que mis empleados actuales no están lo suficientemente bien entrenados para ir al castillo. Ahora mismo. La compañía Gilberta estaba haciendo negocios principalmente con ley nobles, mientras que poco a poco extendía sus negocios a mednobles y archinobles. Gracias a mí, ya habían conseguido un cliente de alto rango en la forma de Elvira, pero solo Beno y Mark eran capaces de entregarle los bienes en el castillo. Incluso los empleados que tenían modales y se apresuraron a golpearlos para prepararse para servir en el restaurante italiano no estaban completamente listos. ¿Empleados, HM? ¿Y si trajeras a algunos de mis asistentes y sacerdotes grises vestidos como sirvientes, entonces? Aquí solo vendemos productos, no tomamos pedidos, así que cualquiera que sepa hacer cálculos debería estar bien. Cuando se hacían negocios con los nobles, lo normal era que todo se hiciera por encargo. Fuera de los bienes consumibles como el papel vegetal, uno nunca traería y vendería productos prefabricados. Incluso el rincham estaba siendo atendido específicamente por los arzobispos que lo usaban. Beno les traía varias muestras hechas con ingredientes de temporada y uniformes, y luego tomaba los pedidos en base a sus combinaciones preferidas. Yo personalmente compré las muestras, pero para mantener mis pretensiones arcaicas, llené el formulario de pedido y fingí que estaban hechas a mi medida. ¿Vas a vender directamente lo que has estado haciendo como artesanía de invierno? ¿No vas a aceptar pedidos personalizados de los nobles del castillo? Preguntó Beno, con los ojos bien abiertos. Asentí con la cabeza. Sí, solo vamos a venderlos tal cual. Pero tenemos que actuar con rapidez. Tú y Mark pueden encargarse de los pedidos de los nobles que quieran productos más personalizados, pero venderemos los libros directamente a los que prefieran tenerlos de inmediato. Para eso, cualquier sacerdote gris que sea bueno con las matemáticas será aceptable. De acuerdo. Por nuestra parte, tenemos a Mark, Leon y yo. Necesitaremos que elijas 2 sacerdotes grises adultos para que te ayuden, y querrás que les prepares la ropa antes de llevarlos al castillo, ¿verdad? Naturalmente no podíamos llevar a los sacerdotes grises al castillo con sus túnicas, en cambio, necesitaríamos conjuntos de ropa adecuados para que se mezclaran con la compañía Gilberta. Gil, ¿quién crees que sería bueno para este trabajo? Fran ya va a llevar los cálices, así que solo necesitaríamos una persona más. Fritz una vez sirvió a un sacerdote azul, así que debería hacerlo bien. En ese caso, les pediré a Fran y a Fritz su ayuda. Habiendo establecido nuestros nuevos vendedores, era hora de determinar el precio y la cantidad de nuestros productos. Creo que podemos poner el precio de los libros ilustrados a un pequeño oro cada uno, los juegos de caruta a 5 grandes de plata, los naipes en blanco y negro a 3 grandes de plata, y los naipes de color a un pequeño de oro, sugerí. Dado que habíamos conseguido reducir el coste del papel vegetal y la tinta desde la venta de los primeros libros ilustrados dirigidos a los ricos, podíamos reducir el precio de nuestros nuevos libros sin problema. Los juegos de caruta usaban impresión mimeográfica ya que Wilma naturalmente no podía dibujarlos todos ella misma, y como estaban hechos de madera, eran más baratos de producir que los libros. En cuanto a las barajas de cartas, tenían incluso menos componentes que los caruta,
por lo que la variante en blanco y negro era nuestro producto más barato. Las que eran en color, sin embargo, aunque muy bonitas, eran mucho más costosas debido a la rareza de la tinta. Por esta razón, se dirigían a los archinobles que querían dejar claro su alto estatus. Por ahora, preparemos 100 de cada uno. Eso debería ser suficiente, considerando cuántos niños hay. Lo tengo. Cargaré cajones de madera con 100 de cada uno. Una vez resuelto el asunto, empezamos a discutir la mejor manera de vender nuestros productos. El mayor problema era que tratábamos con nobles aquí, lo que significaba que los métodos de venta usados en los plebeyos podrían no funcionar. Mark se fue a mitad de camino para empezar los preparativos pronto, y una vez que terminamos, Benno tomó las medidas de Fran y Fritz para sus ropas y empezó a mostrarles las cuerdas. Mientras tanto, Gil y Lutz fueron al taller para comprobar los productos y empezar a empaquetarlos. Mientras esto sucedía, noté que Damuel frunció el ceño, mirando hacia abajo en silencio mientras la compañía Gilberta se movía con dificultad. Era la misma expresión de depresión que había visto en el rostro de Piline en la sala de juegos. ¿Qué pasa, Damuel? Pregunté. Si has notado algo importante, por favor siéntete libre de decírmelo. Es posible que sepas algo que ninguno de nosotros sabe. Todavía había mucho de la cultura de este mundo que yo no conocía, y mientras Benno hacía negocios con los nobles, el hecho de ser un plebeyo significaba que esta sería su primera vez en el castillo. Asumiendo que Damuel se había dado cuenta de un asunto que solo los nobles notarían, era posible que termináramos cometiendo un gran error al hacer negocios a menos que él dijera algo aquí. Bueno, lo que he notado es que aunque sus libros de ilustraciones son muy bonitos, Lady Rosemine, y más baratos que otros libros, siguen siendo demasiado caros para que una familia ley noble los pueda pagar cómodamente. Me preocupa que haya muchos niños que se sientan frustrados e inferiores a los demás. Digo esto como alguien que vino personalmente de una familia noble del lado más pobre. Era sabido que los pobres tenían menos dinero que los ricos, y me mordí el labio de la frustración por no haber recordado un hecho tan simple. Los libros ilustrados facilitaban el aprendizaje, pero los niños que más los necesitaban eran los que eran demasiado pobres para contratar a maestros capacitados. Incluso aquí, la cantidad de dinero que tenía la familia tendría un gran impacto. Entiendo que no todos los nobles van a poder comprar los libros, pero no podemos bajar el precio más de lo que ya lo hemos hecho, dije educadamente después de atrapar a Benno disparándome una mirada. Él nunca aprobaría reducir los precios para los nobles, y considerando nuestro futuro plan de negocios, no sería prudente que los vendiéramos con pérdidas desde el principio. Es cierto que el precio ya es mucho más bajo de lo que podría ser, reflexioné, pero creo que sería inteligente pensar en una manera para que todo el que quiera un libro pueda conseguirlo. Lutz, ¿tienes alguna idea? Creo que la única solución es prestar libros a aquellos que no pueden comprarlos. Los libros eran caros, tan caros que el simple hecho de tenerlos era una señal de riqueza. Por esa razón, tanto comprarlos como prestarlos no era un asunto sencillo. La sala de libros del templo estaba hecha de tal manera que solo los miembros del templo podían entrar, y uno no solo tenía que ser un sacerdote azul o una doncella de santuario azul para pedir prestado, sino que también necesitaban el permiso del sumo obispo o del sumo sacerdote. Para entrar en la sala de libros del castillo, primero había que proporcionar pruebas de que tenían un estatus suficientemente alto. Aquellos que quisieran pedir prestado un libro tendrían que pagar un gran depósito, que se usaría como garantía para cubrir los costes de cualquier daño, como el desgarro o la suciedad de las páginas. El ideal de la tierra de una biblioteca que prestara libros gratis era impensable aquí. En este momento, prestar libros no es fácil. Pero, ¿y si pensamos en esto como un desafío para cambiar esa cultura y hacer el proceso más accesible? Lutz sugirió. Si el problema es que la garantía es demasiado alta, tal vez podríamos bajarla, sugerí. Podríamos hacer que las tarifas de alquiler sean baratas y que los padres acepten pagar dinero en caso de daños. Esto sería una especie de abuso de autoridad, pero me imagino que los padres se asegurarían de que los libros fueran bien tratados, ya que los pedían prestados a mí, la hija adoptiva del archiduque. Esto también garantizaría que pagaran en el caso de que algún libro desafortunadamente se dañara.
Quizás podríamos hacer que la cuota de alquiler sea una pequeña suma y el intercambio de una nueva historia. Añadí, pensando en los cuentos que Piline y las otras chicas me habían contado. Si yo pagara por los cuentos, probablemente permitiría incluso a aquellos demasiado pobres comprar los libros para alquilarlos en su lugar. Pienso que usted debe considerar la longitud de la historia aquí, también. Algunos pueden ser mucho más largos que otros. Cierto. Lo tendré en cuenta cuando los compre, dije. Calculando los pagos basados en la longitud de cada manuscrito y haciendo que los niños los escriban, todo se resolvería, yo conseguiría nuevas historias, y los niños con malas habilidades de escritura tendrían la oportunidad de practicar y ganar dinero. Estaba matando 3 pájaros con una piedra increíblemente inteligente. Pero justo cuando empezaba a bombear, noté que la boca de Benno se movía. Lady Rosamine, estamos tratando con sumas considerables de dinero aquí, no creo que sea prudente cambiar los métodos de pago basados en caprichos repentinos. Por favor, solo acepta una idea después de discutirla con el sumo sacerdote y de hacer los preparativos adecuados, dijo, sus ojos rojo oscuro rebosantes de ira que parecían decir, no me dé trabajo extra cuando ya estoy tan ocupado que podría morir. Ya tenía suficiente experiencia para saber que estaba a 5 segundos de recibir un milagroso trueno interior, un trueno que sin duda ya se habría desatado si no hubiera sido la noble hija adoptiva del archiduque. Supongo que debería pensar más en pagar por los manuscritos antes de implementar este nuevo proceso. Por ahora, podemos simplemente bajar los precios del alquiler. Ojojojo, dije para evitar la ira de Benno, escribiendo todo eso en el díptico de mi corazón. Consideraría alquilar los materiales a los nobles como la base para el futuro negocio de alquiler de libros de mi biblioteca privada. El día en que debíamos vender nuestros productos llegó en lo que se sintió como un parpadeo. Formé mi pandabus en la entrada del templo y vi cómo todos apilaban su equipaje en él, y muy pronto, estaba lleno de cajas de madera que contenían 100 juegos de caruta, libros ilustrados y barajas de cartas. Como Fran y Fritz iban a acompañarnos como mercaderes de la compañía Gilberta, Benno les había dado ropa similar a la que llevaban Mark y Leon. Pero mientras Fran estaba acostumbrado a llevar ropa normal cuando visitaba la ciudad baja, Fritz se veía incómodo e inquieto con ella. Rosamine, ¿realmente tienes la intención de que los de la compañía Gilberta viajen en esto?, preguntó Ferdinand, frunciendo el ceño mientras miraba a mi querida y dulce Leslie. Bueno, está nevando afuera. Los carruajes podrían atascarse en el camino si los enviamos fuera, ¿no crees?, dije, señalando la gruesa capa de nieve que cubre el suelo. Ferdinand cruzó los brazos y miró entre la nieve y los comerciantes. Tu argumento es sólido, pero ningún otro noble en Ehrenfest permitiría a los mercaderes y sus productos montar en su bestia alta. Está bien. Estoy totalmente preparado para convertirme en una pionera en todo lo que hago, recordada en la historia para siempre como la fuente de todas las tendencias. Ningún futuro noble va a seguir su ejemplo aquí. Estarás sola en la historia, respondió con un suspiro, antes de mirar a los demás. Fran, Fritz, me imagino que no es fácil ser forzado a acomodar los caprichos de tu maestra, pero confío en que ambos harán lo mejor. En cuanto a ti, Benno, entiendo el estrés que sientes mejor que nadie. Pero caminar con Rosamine es lidiar con las innumerables ideas que lanza desde la nada. Este es un destino que tú mismo elegiste, y debes resignarte a él. En eso, todos miraron mi camino, y luego dieron solemnes asentimientos de derrota. ¿No es un poco mezquino que todos estén de acuerdo con la forma en que Ferdinand lo expresó? Quiero decir, todos se quedan conmigo porque quieren, no porque estén resignados a sus destinos o lo que sea verdad. Yo me hinqué las mejillas en un mohín, pero sin embargo les abrí las puertas de mi pandabus. Si todos han terminado con sus preparativos, por favor, siéntanse libres de entrar. Fran entró primero porque ya estaba acostumbrado a hacerlo. Luego Benno siguió con la mueca de alguien que acababa de ver algo francamente espeluznante. Mark tenía su habitual sonrisa en su cara, mientras que Leon empezó a tocar a Leslie por todas partes y a hacer ruidos sorprendentes una vez que estaba dentro. Fritz, por el contrario, parecía extremadamente temeroso cuando entró, y luego gritó sorprendido cuando cerré la puerta. Todos, por favor, abróchense los cinturones de seguridad. Fran, enséñales cómo hacerlo.
como desees, respondió Fran. Y mientras les enseñaba, Brigitte se subió al asiento del acompañante. Era aparentemente esencial que trajera un guardia conmigo ya que viajaba con comerciantes. Una vez que estábamos volando por el cielo en Lessie, los asientos traseros se volvieron ruidosos. Tenía sentido, ya que normalmente era impensable que los plebeyos tuvieran la oportunidad de volar, pero la mayoría de ellos decían cosas como me siento mal o me estoy mareando. Dado que Gil y Nicola se habían alegrado mucho cuando montaron en mi pandabus, se podía decir que la reacción negativa se debía a que los jinetes de hoy en día eran en su mayoría hombres mayores testarudos. Bienvenida a casa, Lady Rosemine, comenzó Norbert a nuestra llegada, solo para detenerse y abrir los ojos cuando vio cuánta gente salía de mi bestia. Como era de esperar, para un noble normal, la idea de que mi bestia estuviera llena de plebeyos era realmente impactante. Los vio descargar las cajas, cerró los ojos y respiró profundamente. Lady Rosemine, ¿son estos los hombres de la compañía Gilberta? Así es. Este es el permiso que me dio Auberenfest. Norbert, nos dirigiremos directamente a la sala de juegos. Por favor, guíanos hasta allí, si quieres. Norbert se detuvo por una fracción de segundo y luego sonrió. Como desees. Por favor, síganme. Ferdinand, acabando de guardar su bestia, le dio un masaje en las sienes y dio un pesado suspiro. Rosemine, esta no es la puerta para los plebeyos. Hay una entrada separada para los comerciantes y similares. Por supuesto que los plebeyos no usarían la misma entrada que los miembros de la familia del archiduque, pensé, abatido colgando mi cabeza. Eso era algo que ya debería haber sabido. Utilicé una puerta diferente a la de los comerciantes cuando entré al barrio noble, así que solo tenía sentido que también usara una diferente para entrar al castillo. Se suponía que los comerciantes entraban por la puerta de los plebeyos que usaban los sirvientes y demás. ¿Perdón? Yo, me quedé atrás, sin saber qué decir. Ferdinand sacudió la cabeza. Mis disculpas, Norbert. No me di cuenta de que Rosemine tenía la intención de traer volando a los comerciantes aquí en su bestia alta, hasta que la vi preparándose para hacerlo momentos antes. Era demasiado tarde para organizar los carruajes y ahora, aquí estamos. Rosemine, puedes ser perdonada esta vez, pero ten cuidado de no repetir este error en el futuro. Mis disculpas de nuevo, Norbert, pero te pido que las pases por esta puerta solo esta vez. Como desee, Lord Ferdinand. Me metí en mi pandabus unipersonal y seguí a Norbert y Ferdinand. Los miembros de las compañías Gilberta estaban cerca de mí, llevando las cajas de mercancía. Buenos días, Lady Rosemine, dijeron todos los niños una vez que llegué. Buenos días a todos. Nos llevará algún tiempo prepararnos, así que siéntase libre de jugar hasta que terminemos. Los niños me miraban con los mismos ojos esperanzados de siempre, y pude ver que había muchos padres aquí también. Probablemente habían considerado esto como una oportunidad perfecta para establecer conexiones conmigo. Llegas tarde, Rosemine, dijo Wilfrid con los brazos cruzados y la cabeza en alto. Le había pedido que me ayudara con la venta de la mercancía hoy, y como era la primera vez que se le confiaba un trabajo, se estaba entusiasmando demasiado. Wilfrid, por favor, juega al caruta con los demás como demostración para los adultos. Este es un trabajo muy importante, ya que es más probable que los compren si saben cómo se usan. Eso tiene sentido para mí. Juguemos, entonces. Wilfrid exclamó a sus seguidores, que todos se pusieron de acuerdo enérgicamente y comenzaron a alinear el caruta. Los nobles se reunieron y observaron con gran interés la demostración de caruta de los chicos. Esto significaba que las chicas se quedaban sin nada que hacer, sin embargo, así que les llamé. ¿Puedo pedirles que lean los libros ilustrados en voz alta a sus padres y madres? Les pregunté. De esa manera, verán cuánto se han desarrollado sus habilidades de lectura. Como desee, Lady Rosemine. Las niñas, charlando con voces alegres, corrieron hacia sus padres con los libros de ilustraciones abrazados a sus pechos. Luego, comenzaron a leer en voz alta. Pude oír la tensión que se arrastraba en sus voces cuando empezaron, ya que estaban acostumbradas a que les leyeran en vez de al revés.
Y Cornelius, por favor, juega una partida de cartas con tus amigos, le dije, entregándole una baraja. Pero yo soy tu guardián, dijo, mirándolos infelizmente. Por desgracia para él, de todos mis compañeros presentes, era el único que podía mezclarse con los estudiantes. Como Angélica no está aquí hoy, eres el único estudiante que tengo. Cuento contigo aquí. De acuerdo, es justo. Supongo que soy la única persona para el trabajo, entonces. Haré lo que desees. Angélica aún no había regresado de la Academia Real, así que no tenía a nadie más a quien preguntar. Cornelius hizo lo que se le ordenó, apartó a algunos estudiantes y comenzó un juego de blackjack con reglas ligeramente modificadas, en cuyo momento los nobles adultos cercanos se reunieron para mirar. Mientras ellos estaban concentrados en las demostraciones, yo dirigí mi atención a la compañía Gilberta y les hice señas para que comenzaran los preparativos. Pude ver que los puestos se habían colocado en una esquina como habíamos pedido, así que aproveché la oportunidad para dar las gracias a los asistentes a cargo de la sala de juegos. Veo que las gradas están todas preparadas. Gracias. Ahora, Beno alinea los productos, si es tan amable. Como desee, Lady Rosemine. Beno alineó los productos en las gradas como habíamos discutido anteriormente, y luego preparó suficientes cambios para facilitar el proceso de pago. Había 2 sillas y una mesa junto a la tribuna, donde Wilfrid y yo nos sentábamos para hablar con los nobles que querían comprar los productos. Y finalmente, al final de la sala había una silla para Ferdinand, colocada para que pudiera ver toda la sala y observar el proceso. Nos observaría a todos como un halcón, siguiendo el comportamiento de los nobles, si la compañía Gilberta era lo suficientemente buena como para volver al castillo en el futuro, y si yo estaba a punto de cometer un error tonto. Mientras estábamos en la fase de preparación, él caminaba y observaba cada demostración con gran interés. Leon estaba de pie en el puesto de cartas, Fran en el de libros ilustrados y Fritz en el de caruta, mientras que Beno y Mark estaban de pie detrás de mi mesa para estar preparados para hablar con los nobles que quisieran tener discusiones de negocios más detalladas. Lady Rosemine, todo está listo, dijo Beno. Asentí, esperé a que Wilfrid ganara su juego actual, y luego me dirigí a la habitación. Gracias por su paciencia, a todos. La compañía Gilberta comenzará ahora a vender los materiales de enseñanza. En ese momento, Wilfrid le impuso al chico que estaba a su lado la responsabilidad de limpiar el caruta, se acercó corriendo y se sentó en la silla a mi lado. Aquellos de ustedes que estén interesados en comprar materiales, por favor vengan, continué con una sonrisa. Como estamos vendiendo materiales de enseñanza aquí, daremos prioridad a los clientes que tengan niños con ellos. No pasó mucho tiempo antes de que los nobles comenzaran a acercarse a nuestro stand, naturalmente en orden de su estatus. La primera niña se acercó con su padre, luego ambos se arrodillaron. Los niños se habían presentado todos antes, pero los padres no, así que todos necesitaban abrir con el apropiado y largo saludo. Estos saludos eran tan largos que no podría manejarlos yo misma, por lo que le pedí a Wilfrid que me ayudara. Rápidamente se hizo evidente que había más chicos haciendo cola deliberadamente delante de Wilfrid con sus padres, mientras que más chicas hacían cola delante de mí. Probablemente se habían dado cuenta de que esto les daba la mejor oportunidad de convertirse en nuestros vasallos. Una vez que la primera larga introducción terminó, instruí al padre y a la hija para que se pusieran de pie, y luego les di una hoja de pedido. ¿Qué te gustaría comprar hoy, Gieve Groschel? Mi hija me asegura que sus libros ilustrados son más que encantadores, Lady Rosemine, y cree que a su hermana pequeña le interesaría el caruta y las cartas también. ¿Quién soy yo para negar a mis amadas hijas lo que tanto desean? Las compraré todas, dijo, tomando un bolígrafo y sonriendo mientras miraba a su hija, que estaba mirando la hoja de pedido. La niña sonrió con orgullo, su distintivo cabello carmesí se movía ligeramente hacia arriba y hacia abajo mientras se reía con satisfacción. Lady Rosemine, sus libros ilustrados son muy fáciles de leer. Usted puede leerlos también, padre. Le sonreí ampliamente por elogiar los libros, revisé el formulario y se lo entregué a Beno. Aquí están sus bienes, dijo Beno,
entregando a los asistentes del conde Groschel los productos pedidos a cambio de la cantidad de dinero requerida. Y eso fue todo. Rezo para que le ayuden en su aprendizaje. Gracias, Lady Rosemine. Una vez que el conde Groschel se había ido, el siguiente paso noble que se daba. Miré a un lado mientras escuchaba otro saludo para ver a Wilfrid manejando al noble ante él con una actitud confiada. Tomó la hoja de pedido y se la dio a Mark. Hieve Kirnberger, todo lo que se vende aquí es perfecto para estudiar. Gracias a estos materiales, aprendí todas mis letras y los nombres de los dioses. Mantén a tus hijos concentrados y ellos también aprenderán. Gracias por su consejo, Lord Wilfrid. Las largas filas que esperaban ser atendidas por Wilfrid y por mí se redujeron gradualmente, y como era de esperar, solo los archinobles con sus riquezas podían permitirse comprar todos los materiales de enseñanza. Cuando llegamos a los mednobles, la mayoría parecía estar interesada en el caruta y las cartas porque todos sus hijos podían jugar con ellos. Menos de ellos compraron los libros ilustrados dado lo caro que era cada volumen. En su lugar priorizaron el caruta como una opción más barata para aprender sobre los dioses. Luego, cuando llegó el momento de los leynobles, la mayoría solo compró un producto, aparentemente habiendo luchado para costear incluso eso. Sin embargo, todo parecía valer la pena, ya que sus hijos ardían de motivación mientras se agarraban a su caruta o cartas de juego, decididos a ganar el próximo año. Los verdaderos deprimentes eran los varios niños que no tenían nada en absoluto, obligados a mirar con envidia a los niños cuyos padres les habían comprado materiales de enseñanza. Parecía que aquellos que sabían desde el principio que no podrían pagar nada no habían perdido el tiempo, preguntando a sus padres. Entre los niños de aspecto triste estaba Piline. «Piline, ¿no vinieron tus padres hoy?», pregunté. «No. Parece que hoy estaban ocupados», dijo ella con una sonrisa forzada. Los niños cercanos sin padres miraron hacia otro lado, sin querer admitir lo mismo. «Entiendo. Bueno, al final del invierno prestaremos los libros ilustrados y el caruta que se usan actualmente, así que ahora es el momento de discutir el préstamo con tus padres». Lady Rosemine, aprecio la idea, pero Piline se alejó. Sus labios temblaban un poco mientras luchaba por decir que ni siquiera tenía el dinero para eso. Para que lo sepas, no necesitarás dinero para pedirme prestado material de enseñanza. ¿Qué? Y todos preguntaron, mirando hacia arriba con expresiones de sorpresa. Sonreí un poco por la reacción que esperaban, luego puse una mano sobre mi boca y bajé la voz para que pareciera que estaba compartiendo un secreto. Lo que quiero son historias que no conozco. Por favor, reúnan todo tipo de historias para mí. ¿Me podría las historias como las que me contó mi madre contarían? Sí, Piline. Tú ya me has enseñado 3 historias enteras. Por lo tanto, le prestaré 3 libros ilustrados. Primero Piline, luego todos los demás niños nobles, se iluminaron de alegría. Lady Rosemine, ¿me prestaría también un juego de caruta a cambio de algunas historias que conozco? Por supuesto. Mientras no conozca la historia, considere el juego de caruta como suyo. Pero ten cuidado de no ensuciarlos o romperlos, te cobraré si algo les pasa. Está bien. Haré que los padres firmen un acuerdo diciendo que tratarán bien la mercancía y pagarán los daños. Y a cambio de que les cuenten nuevas historias, les prestaría el material didáctico desde la primavera hasta el próximo invierno.